Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos, bienvenidos a su canal de consultores expertos. Recuerden nuestro numeral, gerencia a la criolla. Para esta ocasión traigo un tema súper importante para continuar con esa construcción del documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI. Y es el ASIS. El ASIS hace referencia al cómo estamos, al qué tenemos, al con qué elementos cuentas para hacer ese documento, con qué elementos cuentas para, digamos que gestionar la estrategia que te propusiste en los anteriores capítulos. Aquí es donde vamos a mostrar nuestros fierros, lo que tenemos. Entonces es como la parte del documento que te va a permitir identificar esos elementos. Y va a ser súper valioso porque de que te contextualices muy bien en el ASIS infiere que puedas hacer una buena brecha y puedas plantear o planear cómo vas a alcanzar cuál tu escenario solución. Que más adelante lo vamos a ver, se llama el to be. ¿Sí? Eso en términos de arquitectura empresarial, no necesariamente seguimos TOGAP al pie de la letra, sino podemos apropiar estas buenas prácticas y las vas acomodando a tu organización. Bueno, cuando yo tengo el PETI en su capítulo de la CIS, yo tengo que identificar primero el uso y apropiación que tiene la organización de la tecnología. Es muy valioso y es muy importante. ¿Por qué? Porque con la tecnología es que vamos a vivir, ese va a ser nuestro ADN. Y yo requiero cambiar, inclusive puedo cambiar la cultura de la organización. De hecho, debería hacerlo. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues un estudio de uso, de uso y apropiación de la tecnología. Y eso lo que me va a reportar o a mostrar es en qué nivel de apropiación se tiene en la organización y qué tanto la usan mis usuarios, mis funcionarios, como lo quieras llamar. Bueno, un segundo elemento que vas a tener en cuenta en este ASIS es el gobierno. ¿Cómo está esa estructura de gobierno de TI? Para eso te puedes apoyar en COVID. COVID te ayuda a organizar el gobierno y no va en contra de ninguno de los frameworks ni de ninguna de las buenas prácticas que hay, sino al contrario, te apoya a organizar ese gobierno de TI de manera que podamos identificar esos elementos de gestión que hay que hacer y por dónde van a pasar. Entonces es como si tú tuvieses un sistema circulatorio y entonces te vas a dar cuenta como por dónde se van a ir. Se va a ir ese líquido, ¿cierto? Que es la sangre. Entonces acá va a pasar algo igual. Vamos a ver cómo la gestión se interioriza y empieza a como a regarse por la estructura de gobierno que tú estás creando. Bueno, un tercer elemento, políticas. Es muy probable que tengas políticas. En todas las organizaciones tenemos políticas. Entonces tienes políticas de seguridad, tienes políticas de gobierno digital, tienes políticas de gobierno abierto. ¿Cierto? Y entonces nos vamos a revisar en el área qué políticas tenemos aprobadas o qué otras habrá por aprobar. Hay unas que son súper importantes como las de seguridad. ¿Cierto? Las políticas que tienen que ver con la parte de seguridad van a ser muy valiosas. Pero digamos que acá lo que hacemos es identificar esas políticas con las que contamos. Siguiente elemento, los servicios. Entonces, ¿con qué servicios cuento? ¿Cómo se prestan esos servicios? ¿Cuál es el catálogo de servicios que tienes en tu organización? Entonces tienes un documento, ese catálogo de servicios es un documento que te va a servir, lo puedes dejar como un anexo, en el cual tú vas a identificar los servicios que tienes y las condiciones con las que los prestan, y entonces con la que tú prestas o brindas esos servicios. Y entonces ahí va a aparecer algo que son los ANS, que son los acuerdos de niveles de servicio. Entonces tú identificas cuáles son esos acuerdos van por tiempos y así puedes mostrar algo que es muy importante que va a ser la gestión del área y a su vez también puedes mostrar la calidad en la forma como se brindan esos servicios. Entonces va a ser un elemento supremamente importante para que lo tengamos en cuenta en este ASIS. Apropiamos servicios para llevarles a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios, a nuestros clientes. La idea es que el servicio, como cuando tú vas a un restaurante, te gusta que te atiendan muy bien, la idea es que el servicio sea esa atención.
o nos brinde esa atención. Bueno, hay un componente que hay que mirar detenidamente. Hay muchas organizaciones que se llenan todo el tiempo de plataformas. Hay organizaciones que tienen 300, 400 plataformas y que creen, entre ellas no se hablan. Entonces hay que gestionar todo un marco de interoperabilidad que hay que contemplarlo desde el mismo plan estratégico. Porque yo necesito que las plataformas se hablen. Yo no necesito ese ejercicio tan grotesco y tan feo que hay con un usuario, con un cliente. Y es que tú vas a cualquier entidad o a cualquier empresa y te piden la cédula desde la entrada y te la pueden pedir 3, 4 veces en el mismo sitio. Uno dice, miércoles, ustedes acá no se hablan. Realmente lo que tenemos es un ejercicio de interoperabilidad muy pobre. No hay lenguaje común, no hay un ejercicio que tú digas, ven, estos sistemas tienen unos desarrollos, unos servicios web muy bien implementados que permiten que entre las distintas plataformas se comuniquen. Y esto nos pasa a nivel de empresa pequeña, empresa mediana, empresa grande, entidad pequeña, entidad mediana, entidad grande. Todas tienen las mismas limitaciones. Y un elemento también adicional que vas a contemplar en tu ASIS son los sistemas de información. ¿Cuáles sistemas de información? Pues los sistemas de información con los que tú cuentas. Y eso relacionado con el tema de gobierno, relacionado con el tema de las políticas, pues va a ser un ejercicio muy interesante porque los sistemas de información, pues obviamente vamos a identificar las versiones, los responsables, dónde está, quién les hace mantenimiento, qué contratos de mantenimientos hay, qué tipo de licenciamiento puede tener. Hasta eso podemos irlo documentando y con esto vamos teniendo un ASIS muy interesante para que lo tengas en cuenta. Bueno. Por otro lado vamos a mirar las arquitecturas. Debemos de contemplar en el ASIS las arquitecturas, tanto como las objetivos es decir, con las que cuentas como las objetivos, a esas arquitecturas a las que tú quieres ir. Y entonces en arquitectura yo tengo la arquitectura del negocio. ¿Cómo funciona tu negocio? Mira que la tecnología va totalmente correlacionada con el negocio, con los aspectos de dinero, con los aspectos económicos, con los aspectos de crecimiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Un segundo ejercicio es la arquitectura de datos. Entonces, vamos a identificar el gobierno de los datos, por dónde fluye la información. ¿Cómo fluye la información? Hay veces tenemos información que fluye por múltiples plataformas sin necesidad, o sea, sin haber necesidad de que eso pase. Y entonces lo que hacemos es poner en riesgo los datos, poner en riesgo la información, hacer que las cargas a los sistemas de información sean más fuertes y por lo tanto se comporten de manera lenta y se generen esos cuellos de botella. Entonces miren qué interesante. Por otro lado tengo la arquitectura de aplicaciones. Tienes que pensar en la arquitectura de aplicaciones. Cómo esas aplicaciones van a ir en términos de negocio. Y esto va a generar valor a mi organización. Es un ejercicio que siempre voy a tener en cuenta. Y por último la tecnológica. ¿Con qué arquitectura cuentas? ¿Y cuál es la referencia? ¿Cuál es el objetivo? Puedes tener arquitecturas de ese tipo. ¿De qué dependen estas arquitecturas? Dependen de tu negocio, de lo que quieras hacer, de cómo quieras producir, cómo quieras rentar, cómo quieras que te vean los ciudadanos, las personas, los clientes, tanto clientes externos como clientes internos. Y cómo voy a llegar ese valor hacia esas personas. Bueno, esto era lo que les traía sobre ASIS. Sigamos construyendo este documento, vamos espectacularmente bien. Espero que les guste esta información, que sea de valor para ustedes, que ustedes lo puedan dimensionar en sus organizaciones y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.